Ya, muy bien. A ver, entonces, nosotros tenemos aquí esta guía. Ya, es la aplicación práctica del tema de herencia, que es lo que comentamos en la sesión anterior. Tienen ahí dos aplicaciones, aplicación uno y aplicación 2. Ya, ahora, para poder desarrollar lo que pide en la aplicación uno, tenemos que hacerlo en función de lo que tenemos en la clase persona. Es decir, la clase persona nos sirve como base, ¿está bien? Nos sirve como base para poder trabajar y desarrollar lo que pide en esa primera aplicación. Todo esto. La segunda aplicación para elaborar el enunciado, las prácticas, lo que pide, para la segunda aplicación uso como base la clase docente. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, veamos la primera pregunta. Miren, en la primera pregunta, teniendo acá me dice, teniendo en cuenta la clase padre llamada persona. ¿Y dónde está la clase llamada persona? La clase llamada persona está aquí. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Una clase con tres atributos privados. Una clase con tres atributos privados. Nombre, DNI, dirección. Hay un constructor. Un constructor con tres parámetros, donde cada parámetro que yo le pase se va a guardar en el atributo que corresponde. ¿Ya? Y luego, como son atributos privados, tengo los métodos setGet. Todo eso se hace en menos de un minuto. Que tenemos una clase persona, tres atributos privados, un constructor con tres parámetros y como son atributos privados, un método setGet. En base a esta clase, vamos a desarrollar ese enunciado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me indica acá? Teniendo en cuenta la clase padre llamada persona, en función de esta clase, vamos a crear una clase llamada postulante. Bueno, acá nos indica que represente a un postulante a un puesto de trabajo. Pero que esta clase postulante, que herede la clase persona. O sea, aparte de esta clase que lo vamos a tener como base, la clase persona, voy a crear una clase llamada postulante que herede la clase persona. ¿Ya? Bien, por lo tanto, lo primero que voy a hacer es crear mi proyecto. Ya, creamos el proyecto. Bien, a ver, creamos un proyecto acá. Acá vamos a elegir un proyecto Java, igualito de tal forma de que lo trabajamos hasta como estuvimos trabajando, semana 4. Semana 4 la ubicación en blanco. Finish. Ya, comentamos que acá hay que seguir trabajándolo bajo dos capas. Entonces voy a crear acá dos paquetes. Java Package, a ver, voy a llamarla, supongamos, el paquete que me va a representar a la capa de datos. Se me ocurre, lo voy a llamar modelo. Esta es la carpeta que me va a representar a la capa de datos. Y voy a crear otro paquete llamada vista. Este paquete vista
me va a representar a la capa de la lista. Ya. Ya hemos comentado que a través de herencia yo voy a trabajar con un mínimo de dos clases, ¿no? La superclase y la subclase. En nuestro caso, la superclase va a ser persona. Persona va a ser la superclase. Y la subclase va a ser postulante. Entonces, hay que crear primero la superclase. Por lo tanto, dentro del paquete modelo, elaboro un Java class. Ya, lo llamo acá persona. Todo esto como parte del paquete modelo que va a representar a la capa de datos. Ya, acá coloco los atributos. ¿Qué atributos son? Nombre, DNI, dirección. Nombre, dirección y DNI. Ya, ¿está bien? Ya, esos son los tres atributos. Nombre, dirección, DNI. Ya, ahora, ¿qué debemos de hacer? A ver, veamos. A ver, Kibio. Posterior a la definición de esos atributos que hacemos, Kibio. Kibio, ¿se encuentra? Muy bien. Muy bien, Ticlavilca. Perfecto. No, no, no. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué es eso, Kibio? No cómo lo voy a hacer, sino qué es lo que continúa posterior a la definición de los atributos. ¿Cómo se llama eso? Constructor. Hay que crear un constructor, así es, Murrita. Un constructor con tres parámetros. Constructor, activamos acá los tres parámetros. Tal como dice Ticlavilca, en una sola línea puede ser, ¿no? Nombre, dirección, DNI, pero en realidad siempre hay que mantener cierta estructura, siempre hay que tener como permiso las buenas prácticas de programación, y entonces lo ideal es que ponga de manera ordenada, así. ¿Está bien? Es de manera ordenada, atributo por atributo. Queda muy desordenado poner separado por la coma. Es mejor así. Más líneas de código no significa que va a ser más pesado, no necesariamente. Ya. Tenemos acá los atributos, el constructor y ahora los métodos setGet. Así es, Ortiz. Bien. Acá generamos los getter y los setter. Ya está. Eso es con respecto a la clase persona. Como ven, es bastante rápido. Yo lo he hecho en 2, 3, 4 minutos porque he ido explicando, pero cuando ustedes lo hacen rápidamente, en menos de un minuto. Declaran los atributos y el constructor lo autogeneran y los métodos setGet. Listo. Hasta ahí ya tienes con respecto a la superclase. Ya. Ahora miren, ahora vamos a desarrollar lo que nos pide aquí. A ver, Pauca, Pauca,
A ver, Pauca, lee por favor qué es lo que estoy marcando. Teniendo en cuenta la clase madre persona, diseñe la clase postulante que represente a un postulante o a un puesto de empleo, heredando de la clase persona. Consigue lo siguiente. Quiere decir, gracias Pauca, quiere decir que la clase postulante es la subclase. Recuerda que acá persona es algo abstracto. Si hablo de persona, yo no sé si será un alumno, si será un cliente, si será un empleado, si será un vendedor, si será un jefe, no lo sé, es algo abstracto. En cambio acá está mencionando de manera puntual, postulante. Entonces quiere decir que postulante va a ser la subclase, que es la que se va a encargar de heredar la clase persona. Dice acá, un postulante, miren acá, punto 1, un postulante tiene nombre, tiene DNI y tiene dirección. Es decir, lo mismo que tiene la clase persona. Entonces, precisamente, si todo postulante tiene un nombre, DNI y dirección, y es lo mismo que tiene la clase persona, vamos a heredarla. Porque estarías redundando código si vuelves a declarar estos mismos atributos en la clase persona. Estarías, obviamente, redundando. Precisamente la idea es evitar esa redundancia. Entonces lo que voy a hacer es, como postulante tiene nombre, DNI y dirección, voy a heredar de la clase persona. Pero además tiene, dice, nota de la primera prueba y nota de la segunda prueba. Estamos hablando de un postulante. Entonces, esto de nota de la primera prueba, nota 1, nota de la segunda prueba, nota 2, sería pues atributos propios de la clase postulante. ¿Está bien? Entonces, para ello, nos ubicamos en el paquete modelo, elaboramos acá la clase postulante. Otro Java class. Acá le digo postulante. ¿Está bien? Postulante. Ya. Ahora, ¿cómo hacemos, Ortiz, cómo hacemos para heredar desde postulante para que herede persona? Ortiz, así es, muy bien, Ticlavilca. Heredamos a través de un extend. Extend, y acá le digo, muy bien, persona. Muy bien, Ortiz. Ahí estamos heredando, mira aquí, cómo desde la clase postulante estoy heredando persona. ¿Ya? Hasta ahí todo bien. Pero me sale un error. Y eso es importante, por favor, recuerden esto. Así es, Villarroel, muy bien, te pasaste, excelente. Ya, así es. Pero comento para todos, por favor, ¿ya? Lean el comentario, o creo que eso es lo que me envía Villarroel Ana. Excelente, ya se adelantó precisamente lo que iba a decir, pero está bien, muy bien. Es importante su participación. Eso quiere decir que la parte teórica quedó claro. Mira, por ejemplo, mira, acá comento un poquito más. Ya, mira aquí, ya. Si la clase persona, por ejemplo, mira acá, tenemos atributos constructor y setGet. Ya, si esta clase persona, por ejemplo, no tiene un constructor, mira, yo lo pongo como comentario o lo borro, ya, mira, lo pongo como comentario, como si no existiera, ¿no? Guardo el código, mira, recuerda que en persona solamente hay atributos y método setGet, nada más. No hay constructor, comentario, está como comentario, simplemente lo he borrado. Cuando yo herede esa clase desde postulante, mira, ya desapareció el error. Ya desapareció el error. ¿Está bien? Estamos. Ahora, pero sin embargo,
Si en la clase, en la superclase tenemos un constructor, si hay un constructor, al heredarla desde la subclase tengo un error. ¿Por qué? Porque habíamos comentado que así no basta con usar extend cuando se trata de acceder al constructor de una clase principal o de una superclase. Para eso que deberíamos de hacer, usar la palabra super. Ahora, pero eso lo puedo tipear. Sin embargo, acá tengo esta línea, este icono de poquito. Le digo añadir constructor. Clic y miren. Ahora sí, mira. Inmediatamente, ¿qué pasa? Genera un constructor llamada postulante con los 3 parámetros. Pero son los 3 parámetros que representan la clase persona. Y recuerda cómo se aplica con el comando super. Es con esto donde yo voy a tener la posibilidad de acceder al constructor de la superclase. Ya, eso lo puedes tipear, ¿no? Ya, ahora tenemos, hasta ahí todo bien. Pero necesito que todo postulante, tal como indica acá en el enunciado, no solamente tiene nombre, DNI y dirección, también tiene nota de la primera prueba y nota de la segunda prueba. Es decir, que cuando yo registro un postulante tengo que saber su nombre, su dirección, su DNI y además su nota 1 y su nota 2. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que acá yo le voy a pasar 2 parámetros más. Y voy a poner acá evaluación 1 y evaluación 2. ¿Por qué? Porque necesito registrar la evaluación de cada postulante, de ese postulante. Ya, entonces, ¿qué me indica con esto? Que si yo tengo acá el nombre, dirección, DNI y las evaluaciones, estas evaluaciones, ¿dónde se van a guardar? Sabemos que la clase postulante está heredando personas, está heredando todo lo que tiene persona. Pero los atributos propios de postulante sería nota de la primera prueba y nota de la segunda prueba. ¿Qué quiere decir? Que acá yo tendría que declarar algo así. Private in, voy a ponerle acá, evaluación 1, evaluación 2. Ideal es así, ¿ah? Así, así. Es ideal así. Sin embargo, lo puedes colocar en la misma línea, algo así. Evaluación 2 y esa línea ya no va. Pero mucho más elaborado o más aconsejable como buena práctica es ponerlo en diferentes líneas. Ya, entonces quiere decir que postulante, además de heredar lo que tiene persona, nombre, dirección, DNI, tengo atributos propios de postulante. Por lo tanto, cuando cree un objeto de la clase postulante, voy a tener que pasarle como parámetro el nombre, dirección, DNI, evaluación 1, evaluación 2. Ahora, ¿pero dónde se va a guardar la evaluación 1 y la evaluación 2? En cada atributo. Por lo tanto, this.evaluación 1, ¿no? Y ahí guardo el primer parámetro. This.evaluación 2, y ahí guardo EB2. Muy bien, Tiplavilca, ese es el procedimiento. Ya, ¿de acuerdo? Ya, entonces, fíjate acá, dice, ¿no? Todos los atributos, estamos hablando de postulantes. Todos los atributos de la clase deben ser privados y debe tener como mínimo un constructor. Acá está, mira. Son privados y debe tener acá un constructor. Es necesario porque la clase persona tiene constructor y para poder acceder a él usamos la palabra super. Ya, ¿qué más? Mira el siguiente punto. Debe tener los métodos setGet para todos sus atributos. Pregunto acá.
¿Cuántos métodos setGet habría en la clase postulante? A ver, un voluntario antes de llamarlo. 2. 2. A ver, Ticlavilca indica 2. Burrieta 2. Orellana 2. A ver, dígame por favor, ¿por qué 2? Y Arroel también indica 2. A ver, un voluntario, ¿por qué 2? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 4? Así es, porque 2 solamente, como estos dos atributos son privados, así es, perfecto Ortiz, muy bien Ticlavilca. Como los atributos son privados, hay que generar los métodos setGet de evaluación 1 y métodos setGet de evaluación 2. Ya no voy a generar los métodos setGet de nombre, DNI y dirección, porque eso ya están siendo heredadas por personas. Entonces, así es Villarroel, muy bien. Entonces, para ello, mira, clic derecho, insert code, getter and setter, y mira, NetBeans también de manera inteligente, mira, acá te da la posibilidad de únicamente de marcar evaluación 1 y evaluación 2. Porque te dice, oye, ya heredaste ya la clase que tiene los demás métodos setGet. Muy bien, listo. Ya, ¿de acuerdo? Ya, a ver, hasta ahí, por favor, ¿alguna duda? Creo que hasta ese punto debe quedar claro. Muy bien, Villarroel, todo claro. Muy bien, Ciclavilca, Ortiz y todos los que han comentado. Castrejón, Orellana, Burrieta. Y a ver, hasta ahí alguna duda, por favor. Perfecto, ya. A ver, ahora, ¿qué nos pide? Nos pide un método que retorne el código del postulante. Pero ¿y este código del postulante en base a qué? El código del postulante en base al primer carácter del nombre y su DNI. Por ejemplo, si mi DNI es del 1 al 8 y mi nombre es Marcelo, mi método, este método debería de generar, devolver N de Marcelo y del 1 al 8. Dice que concatene únicamente el primer carácter del nombre con su DNI. Por ejemplo, M de Marcelo y del 1 al 8 mi DNI. Ya, entonces para ello vamos a NetBeans. ¿Está bien? Ahora, este método, ¿qué tipo de datos sería? A ver, un voluntario, por favor. A ver, Castillo, está Castillo. A ver, Paula. Paula. Hola, Paula. ¿Se encuentra Paula Castillo? Paula Castillo se encuentra. A ver, Paula, ayúdame, por favor. Quiero elaborar este método. Un método que retorne el código de lo que estoy marcando. ¿Ya? Ya, voy a elaborar un método, perfecto. Este método, ¿qué tipo de datos sería, Paula? A ver, ayúdame. Un tipo de datos entero, int, un tipo de datos double, void, string, ¿qué tipo de datos? Ya. Cuando tú vas a hacer, Paula, cuando tú vas a hacer que este método calcule algo, probablemente cuando haga alguna operación matemática, tiene que ser int o por ahí double. Si de repente vas a hacer mención a números enteros, int, sería public int.
Si vas a hacer mención a números reales que tiene que ver con dinero, por ejemplo, public double. ¿Ya? Estamos. Generalmente para hacer cálculos matemáticos. Pero este método que está marcada dice que no va a hacer ningún cálculo, solamente va a retornar el primer carácter del nombre con su DNI. Y si yo reviso la estructura, el nombre es texto y el DNI también es texto. O sea, ambos string. Por lo tanto, el método será un string, porque va a retornar un texto. ¿Ya? ¿De acuerdo? Un texto. Además, si el DNI fuera un número entero y el nombre es texto, cuando tú concatenes, tendría que retornar necesariamente un texto, o sea, un string. ¿Ya? Entonces, siempre que concatenes un nombre o un apellido, un nombre y tu nota, un nombre y tu edad, siempre va a retornar un texto, ¿ya? Entonces sería public string, y acá le digo generar código, se me ocurre este nombre, a ver, public string, generar código, ya, muy bien. Y acá este código, este método, lo que va a hacer es retornar, return. ¿Qué es lo que va a retornar? Me decía el primer carácter del nombre. ¿Y cómo leo el nombre? Acá no lo tengo, pero postulante está heredando de persona. Y nombre es privado. ¿Y cómo leo el nombre? A través del método getNombre. Por lo tanto, acá sería return getNombre. Así. Ahí está retornando el nombre. Pero según el ejercicio me dice que retorne el primer carácter del nombre. Primer carácter. Entonces, de ese nombre, considera que tú has ingresado el nombre de Miguel. Ya, por lo tanto, ese nombre ya lo tenemos en el atributo nombre como tal. ¿Y cómo hacemos para leer el primer carácter nada más? Para ello hay una función llamada char.at. Si en un atributo, si en un atributo guardas, si en un atributo guardas, si en un atributo guardas, por ejemplo, Miguel, en el nombre guardas Miguel, por ejemplo, la letra M se guarda en la primera posición, y esa primera posición es la posición 0. La letra I se guarda en la posición, está bien, en la posición 2, pero esa posición 2 el sistema lo identifica como el número 1. Es decir, todo dato se va guardando por posiciones. Y esas posiciones simplemente son identificadas por un número. Y ese primer número empieza en 0. O sea, la primera posición sería 0, el siguiente 1, 2, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, chárate, si acá le digo 0. Hasta ahí estoy extrayendo solamente el primer carácter del nombre. Si quiero el segundo carácter, en lugar de 0, coloco 1. Y así, ¿ya? Eso. Luego, para concatenar, más get DNI. Ya, eso es lo que estoy haciendo con respecto a este método. ¿Está bien? Estoy capturando el primer carácter del nombre y concateno con su DNI. Ya, muy bien. Ahora, el siguiente método. Dice, un método que retorne la nota promedio del postulante. ¿Y cuál es la nota promedio? La nota 1 más la nota 2, donde esa nota 2 vale doble entre 3. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué debemos de hacer aquí? Public, a ver, Delgado, se encuentra Delgado, Delgado, a ver Delgado, ayúdame por favor, para poder resolver este punto, lo que estoy marcando, ¿ya?
A ver, lo que estoy marcando de color verde. Voy a elaborar un método, perfecto. Este método, ¿qué tipo de datos sería? Double. ¿Por qué double, Delgado? ¿Por qué double? Son números reales. Ya, ahora, bueno, acá hay que evaluar bien este detalle, ¿ah? Por ejemplo, se supone que acá cuando yo voy a ingresar los datos del postulante, voy a ingresar su nombre, dirección, DNI, son textos. Y según me dice acá, la evaluación 1 y evaluación 2 son enteros. Son enteros. Por lo tanto, si yo voy a calcular el promedio de números enteros, ya, si voy a calcular el promedio de estos números enteros, el promedio probablemente también sea un entero. Es decir, que este método basta con que sea un entero, un int. ¿Por qué? Porque los atributos que intervienen en ese cálculo son enteros. Sin embargo, cuando en muchos casos se hace operaciones matemáticas, podría ser que esos números enteros devuelvan un número real. Porque, por ejemplo, estoy calculando ya el promedio. Entonces, de preferencia, en esos casos, hay que declarar un tipo de datos de mayor jerarquía a un entero. Es decir, un tipo real, como double. Ya, acá le digo promedio. Perfecto. Y acá, ¿qué voy a hacer? Le digo que retorne ¿qué? La evaluación 1 más la evaluación 2. ¿Está bien? Esa evaluación 2 dice que vale doble por 2. Y todo eso entre 3. Eso es lo que estaría marcando con respecto al método promedio. ¿Está bien? ¿Qué más? Dice, un método que retorne aceptado si el postulante es aceptado para el puesto de trabajo y rechazado en caso contrario. ¿Está bien? Por lo tanto, a ver, veamos. A ver, Geri está. Caleb, Geri, ¿se encuentra? A ver, ayúdame por favor con respecto a este último método. Este método que estoy marcando de color celeste, este párrafo que estoy marcando de color celeste. Dime, habrá que elaborar un método. ¿Qué tipo de datos sería este método? De color celeste. Hola, Geri. No responden, nos quedamos hasta las 6 de la tarde, ¿ah? Ya. Villarroel, a ver, así es. Como parte su compañera Ana Villarroel indica sería un is y un else. Ya, esa parte sí está bien porque va a devolver aceptado o rechazado. Pero dice acá un método que retorne, es decir, va a devolver un valor.
Por lo tanto, en lugar de void Ana, tendría que ser un string. ¿Ya? Porque va a retornar un texto. Así es Ciclavilcan. ¿Ya? Fíjate, Calengeri. Acá dice un método que retorne aceptado o rechazado. ¿Y eso qué es? Texto. Entonces tiene que ser un string. Pero como parte del proceso ya va a evaluar el promedio. Bueno, eso se maneja con if. Pero lo trascendente acá es que va a retornar un texto, aceptado o rechazado. Y eso es un string. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y obviamente para retornar o A o B, aceptado o rechazado, tengo que manejar un if. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces aquí, public, acá le digo string. Por ejemplo, se me ocurre un método llamado mensaje. ¿Está bien? Y acá voy a evaluar, le digo, sí, ¿qué evalúo? Va a retornar aceptado o rechazado. ¿En función de qué? Del promedio. Entonces acá llamo a ese método promedio. Si el promedio es mayor o igual a ¿cuánto? Mayor o igual a 14. ¿Está bien? Acá le digo que retorne aceptado. Que retorne aceptado. Caso contrario, le digo que retorne rechazado. ¿De acuerdo? Así. Como acá, si cumple la condición, ejecuta una sola instrucción. Perfecto, no hay necesidad de ponerle entre llaves. Lo mismo acá. Como ejecuta, caso contrario, else, ejecuta una sola instrucción, también no hay necesidad de ponerle entre llaves. Se pone entre llaves, es obligatorio ponerle entre llaves cuando va a ejecutar muchas instrucciones. Pero cuando es una sola instrucción, no hay necesidad. Lo puedes poner, pero ya es opcional las llaves. O sea, podría quedar así, mira, así y así. Termina el if, y acá el else, y ese else termina ahí. Podría ser así, ¿ya? Pero como es una sola instrucción, para ambos casos, las llaves ya son opcionales. ¿Ya? ¿Ok? Listo. Hasta ahí. ¿Alguna duda? Preguntas hasta ahí, por favor. A ver, veamos. Castrejón. ¿Se encuentra Castrejón? A ver, hasta ahí acabamos ya con respecto a ver Castrejón y para todos, por favor. Hasta acá ya acabamos. Ya hemos implementado la clase persona, que es la superclase, y la clase postulante, que es la que hereda de persona, que sería la subclase. Ya. Ahora, yo ejecuto la clase persona. Perfecto. Me dice que no tiene el método principal. Yo ejecuto postulante que está heredando de persona, me dice que no tiene el método principal. Porque ambos, ¿qué son? Ambos representan a la capa de datos. Y ambos simplemente corresponden a un repositorio de código. Son clases que te almacenan código, nada más. Ahora, ¿qué debemos de hacer para poder comprobar si efectivamente funciona Castrejón? Repito, ya tengo mi repositorio de código. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Crear un Java Main Class, dice, ¿no? ¿Y qué es un Java Main Class Castrejón? ¿Qué es un Java Main Class? Un Java Main Class,
para poder ayudarlos, un Java Main Class básicamente representa a la capa de la vista. Es la aplicación, como dice acá Frejón, que se va a encargar de importar los códigos, se va a encargar de ejecutarla, ¿no? Es la capa donde se digitará lo que el usuario verá. Muy bien. Entonces, vamos a la capa vista, al paquete vista. Acá yo voy a elaborar, si estamos hablando de la capa vista, acá tú sabes que puedes elegir un Java Main Class. Pero sin embargo, si tú deseas, puedes manejar un JFrame. ¿Recuerda? Un Java Main Class o si no un JFrame. Cualquiera. ¿Ya? Para hacerlo más rápido, un Java Main Class. Vamos a darle acá ejemplo 1. Ya. Ahora, a ver, Orellana. Orellana. ¿Se encuentra Orellana? Bueno, ya, profesor, ¿me escucha? A ver, sí, Orellana. A ver, ayúdame por favor, Orellana. Ya tengo ya en la capa vista. ¿Ya? Ya. Ahora, la pregunta es, obviamente quiero comprobar si lo que he hecho funciona o no. ¿Habrá que crear un objeto de persona o un objeto de postulante? ¿Se crea un objeto de persona o se crea un objeto de postulante? De postulante, profesor. Así es, se tiene que crear acá. Recuerden para todo, por favor. Gracias, Oriana. Acá, mira, Ya. todo lo que está en la capa vista, se tiene que crear un objeto, uno o más objetos, pero de la subclase. No de la superclase, sino de la subclase. Es decir, en mi caso, en nuestro caso, un objeto de la clase postulante, por si acaso. Ya, muy bien. Ya, entonces, ¿qué tenemos acá? Le digo postulante, postulante, un postulante X igual a new postulante. ¿Está bien? Ya. Ahora, como ustedes ven, me marca un error. ¿A qué se debe? A dos errores puntuales. Primer error. Bueno, la clase postulante está en otra ruta, por lo tanto hay que importarla. Ya lo importo. Ya está ya. Está importada la clase postulante. Pero permanece el error. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? A ver, por favor, antes de que yo continúe. A ver, ayúdenme. Un voluntario, a ver. ¿A qué se debe ese segundo? Permanece el error. ¿A qué se deberá? Así es, muy bien, Ticlavilga. Tenemos que pasarle los parámetros. Mira, tú acabas de crear un objeto X de tipo postulante. Mira, postulante sin parámetro. Pero si yo voy a postulante, mira, ¿cuántos parámetros pide? 5. Hay que ponerle los parámetros en el mismo orden. Nombre, dirección, DNI, evaluación 1, evaluación 2. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hago para que esos valores, esos parámetros, cómo hago para pasarle esos parámetros? Si quisiera valores fijos, ahí los tipeo. Por ejemplo, acá me pide el nombre, José, ¿no? ¿Qué me pide? Dirección, ya está, Lima, y así. ¿Está bien? Pero son valores fijos. Quiero que esos valores sean variables, lo puedo trabajar con escáner. Mira, escáner, S igual a new, escáner, system.in. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Que, como habíamos comentado ya en sesiones previas, es que todo lo que yo ingrese por teclado, todo lo que yo ingrese por teclado se va a guardar en ese. ¿Cómo sé? ¿Cómo sé que todo lo que yo ingrese es system.in? Por lo tanto, voy a pedirle un nombre. A ver, system.out.println.
acá le digo, ingrese un nombre. Ingrese un nombre. El nombre que yo ingrese se guarda en ese. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es leer ese. ¿Cómo leo? S.next. Nada más. Así leo, el nombre ingresado se guarda en ese. Por lo tanto, ¿cómo le leo? A través de S.next. Y una vez leída, lo voy a guardar en una variable. ¿Ya? String num. ¿Qué quiere decir? Que el nombre ingresado lo guardo en la variable num. Mira acá. Ingresaste Miguel. Miguel se guardó en ese. Ahora lo que hago es leer lo que tiene ese. O sea, leo Miguel y ese nombre se guardó en num. Por lo tanto, esa variable pasa como primer parámetro. Acá, num. Coma. ¿Qué más me pide? Ojo, en el orden que está, en el orden que tenemos en el constructor postulante. Dirección DNI. Ya, igualito acá. System.out.println. Ingrese dirección. Esa dirección, ¿dónde se guarda? Esa dirección, ¿dónde se guarda? Se guarda en ese. Entonces lo que hago es leer lo que tiene ese a través del método next. Y una vez leída, lo voy a guardar en una variable de tipo string. Así. Y lo mismo ocurriría, por ejemplo, para DNI. Ingrese DNI. Ese DNI se guarda en ese. Por lo tanto, le digo acá. Por lo tanto, le digo s.next. Y habrá que guardarla en una variable. Con el mismo nombre, ya está. DNI. Ahí ya tengo el nombre, la dirección y el DNI. Entonces, primer parámetro sería la variable nombre. Segundo parámetro, la dirección. Tercer parámetro, el DNI. Hay que pasarle el mismo número y el mismo orden como está en el constructor. Y lo mismo sería para evaluación 1 y evaluación 2. Entonces sería acá, system.out.println, ingrese evaluación 1. ¿Dónde se guarda? En ese. Por lo tanto, leo lo que tiene ese. Pero ahora, evaluación 1, colocarse 19. Ese número 19 se guarda en ese. Pero lo guarda como texto. Lo guarda como texto. Y acá, obviamente, estoy haciendo operaciones, un cálculo en promedio. Si lo guarda como texto, lo que yo tengo que hacer es convertir lo que tiene como texto a una expresión entera, porque el objetivo es guardarlo en e de 1, y e de 1 es entero. Por lo tanto, ¿cómo hago para leer lo que tiene la variable s, pero convirtiéndolo a una expresión entera? El método nextIn. NextIn. Y acá lo voy a declarar. Declaro una variable que diga evaluación 1, una variable evaluación 2. Acá hay dos variables. Por lo tanto, la evaluación 1 se guarda en la variable e1. Y lo mismo sería para la evaluación 2. ¿Ya? Evaluación 2. Por lo tanto, la evaluación 2 se guarda en S, hago la conversión y lo guardo en la variable E2. Por lo tanto, acá, al crear un objeto de la clase postulante, le paso el nombre, dirección, DNI, coma, E1, evaluación 1, E2, evaluación 2. ¿De acuerdo? Estamos. Muy bien, y para comprobar si efectivamente está funcionando, hasta ahí, veamos aquí, mira. Vamos a guardar. Ingresa nombre. Por ejemplo, acá le digo José. Dirección, voy a poner Lima.
un DNI, nota 1, evaluación 1, evaluación 2. Hasta ahí aparentemente todo está bien, pero obviamente no está imprimiendo nada en pantalla, no imprime nada. Vamos a mostrar algún dato. Por ejemplo, acá yo podría poner system.out.println y acá, por ejemplo, ¿qué voy a imprimir? Su nombre, acá, una etiqueta nombre más. ¿Cómo hago para leer el nombre? Se supone que el nombre ya se guardó en la clase postulante y eso está agregando lo que tiene la clase persona. Entonces, ahí lo único que voy a hacer es identificar al objeto X. X punto y llamo al método que es nombre. ¿De acuerdo? Ya, ¿qué más? Llamamos a la dirección. Y acá sería x.getDirección. ¿De acuerdo? Llamamos a DNI. GetDNI. ¿Qué más? Llamamos a evaluación 1. Y acá sería x.getEvaluación 1. Imprimimos evaluación 2. GetEvaluación 2. Estamos imprimiendo todo lo que nosotros hemos ingresado. ¿Qué más? Habrá que llamar, por ejemplo, al método donde imprime su código. Ya, por lo tanto sería, acá vamos a poner código de postulante. Código de postulante. Código de postulante y acá sería x punto, lo llamé generar código. Ahí estoy llamando al método que retorna el código del postulante. ¿Qué más? Necesito llamar al método promedio para saber cuánto obtuvo de promedio. Entonces acá le digo nota obtenida o promedio obtenido, y acá llamamos simplemente a x.promedio. Ya está. Y por último, acá sería para llamar al método mensaje para saber si fue aceptado o rechazado. Por ejemplo, estado de evaluación. Y acá sería x.mensaje. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, para comprobar, miremos acá. Ejecutamos. Nota 1. Miguel, dirección, Lima, DNI, a ver, cualquier DNI. Evaluación 1, 18. Evaluación 2, 16. Acá tengo los datos. Nombre, Miguel, dirección, DNI, la evaluación 1, evaluación 2, código del postulante, M y del 1 al 8. Promedio obtenido, 16. Estado de evaluación, aceptado. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Ok, a ver. Dudas, muchachos. Preguntas. Preguntas hasta ahí, por favor. ¿No hay ninguna pregunta? Ya, a ver, yo pregunto entonces.
Por ejemplo, la mayor o este código que se está encargando de, ya, este código que se está encargando de retornar el nombre, dirección, DNI, evaluación 1, 2, etcétera, todo lo estoy programando en la capa vista. Yo quisiera ordenar mejor mi código, de tal manera que en la capa vista esté el cuadro donde voy a ingresar los datos. Pero todo lo que corresponda a la impresión y todo ello, porque finalmente todo esto es la impresión, todo esto quisiera manejarlo en la clase postulante. ¿Qué debo de hacer? Quiero ordenar mejor mi código, repito, quiero ordenar mejor mi código. Y eso va para todos. A ver, primero, para que evalúen. Yo digo, la capa vista es para que el usuario solamente ingrese, está bien, procese, invoque a métodos, invoque a cálculos. Pero en la capa vista tengo que hacer lo posible que exista menos código, la menor cantidad de código. Entonces, ¿cómo podríamos hacer si yo quisiera imprimir de tal manera que este código, el código que se encarga de imprimir los datos del postulante, manejarlo en la clase postulante? Ya, que Clarita dice, podríamos hacer un listado, podría ser un método de imprimir. Ya, efectivamente. Otro comentario. Por ejemplo, dentro de un método public string imprimir. Así es, Ana, perfecto. Un método de tipo string que se encargue de imprimir. ¿Que imprimir qué? Que imprima todos los atributos. ¿Está bien? Es decir, termino con esto. Por ejemplo, yo podría poner, así como dice Ana, public string imprimir. ¿Qué voy a imprimir ahí? Acá le digo, por ejemplo, en una variable, se me ocurre, en una variable data, yo le digo acá que imprima el nombre. Acá, nombre. Y acá, un espacio más la dirección. Más un espacio más nombre, dirección, DNI. Más. O sea, tú puedes hacer que este método de imprimir no solamente concatene los atributos, también métodos. Acá un espacio más, continúa abajo, más evaluación 1, más un espacio, más evaluación 2. Hasta ahí está retornando todos los valores que he ingresado. Todo lo que he ingresado. ¿Está bien? Ya, pero miren, a propósito, nombre, lo estoy heredando, ¿no? Mira, aquí. Pero el nombre es privado. Es cierto que lo estoy heredando, pero es privado. O sea, está en la clase persona como privado, por lo tanto no puedo acceder a él. ¿Qué debo de hacer? Llamar al método getNombre, porque ese método es público. Ya, acá sería getNombre. Acá sería getDirección. ¿Está bien? Acá sería getDNI. ¿De acuerdo? Así, ¿no? Porque recuerda que eran privados. ¿Está bien? Evaluación 1 y evaluación 2, como son atributos propios de postulante, basta con llamar a los atributos directamente. Sin embargo, si gustas, puedes llamar también
a get evaluación 1, a get evaluación 2. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, acá tienes finalmente dos alternativas. Llamar al atributo o si no llamas al método. ¿Ya? ¿Qué más? Y también este método de imprimir podría llamar a los demás. Podría llamar también a promedio. Por ejemplo, acá puedo llamar al promedio. Así. Es decir, que un método puede llamar a otros métodos. Más, ya le digo, promedio. ¿Qué más? Ah, pero antes de generar código. Generar código. Más, promedio. ¿Está bien? Espacio. Más, mensaje. ¿Ya? Y todo lo que está retornando cada método, cada atributo se guarda en la variable data. Por lo tanto, retornamos esa variable. ¿De acuerdo? Retornamos esa variable. Como último paso, en lugar de colocar todo este bloque de código, lo pongo como comentario, lo puedo borrar. ¿Está bien? Tranquilamente basta con crear el objeto de tipo postulante y en la parte inferior simplemente, como este método no imprime, sino retorna un valor, bastaría con colocar system.out.println y acá le digo, por ejemplo, sería x punto, ya está bien, llamamos al método de imprimir, x punto imprimir, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, comprobemos, ejecutamos por acá, nombre, supongamos José, dirección Lima, DNI, está bien, evaluación 1, evaluación 2, ahí está, mira, José Lima, perfecto, el código, su promedio y acá que fue aceptado. Fíjate que está imprimiendo la misma línea separada por la coma, ¿por qué? Porque en la clase postulante donde he implementado el método de imprimir, lo estoy separando por un espacio. Si yo quisiera generar un salto en línea, acá pone backslash, a ver, vamos a coger el backslash n. Backslash n. Ese es un salto de línea. Acá mira, backslash n. Lo va separando ya no por un espacio, sino por un salto de línea. Aquí. ¿De acuerdo? Comprobemos nuevamente. Un nombre. Está, uno, dirección, un DNI. Está bien, evaluación 1, evaluación 2. Ahí también, todos los datos. Y si yo, como ven, estoy imprimiendo los datos solamente, si tú deseas, quieres mejorar ese resultado, por ejemplo, acá tú puedes concatenar su etiqueta.
Por ejemplo, acá le dices nombre, nombre más el nombre, y luego un salto de línea. Lo voy a poner abajo para que se vea ordenadito. Nombre, ¿qué más? Dirección, más la dirección. Luego, DNI, más su DNI. Luego, más, de repente acá, evaluación 1, más la evaluación 1, salto de línea. Más evaluación 2, más la evaluación 2. Y acá yo puedo poner más código del postulante, más el promedio. Acá mira, promedio, más su promedio. Y por último, más acá, estado del postulante, más el método. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Acá me faltó el signo más, ¿no? Mira, de esa manera, mira, ya tengo el nombre, la etiqueta nombre con el dato, dirección con su dato, DNI su dato, evaluación 1, evaluación 2, código, promedio, estado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ejecuto la aplicación, nombre, ya, supongamos acá un nombre, dirección, un DNI, ¿está bien? Evaluación 1, evaluación 2. Ahí está. La etiqueta nombre, dirección, DNI, evaluación 1, evaluación 2, su código, su promedio y el estado. ¿Estamos? De esa manera lo vas mejorando toda la aplicación que hemos trabajado, ¿no? A ver, veamos, algunas preguntas por ahí tenemos. Profesor, ¿qué tipo de separaciones existen? Bueno, habitualmente existen, aparte del backslash n, que es un salto en línea, lo más usado es el backslash t, que es un tabulador. Es como cuando de repente tú colocas un nombre, colocas un tabulador, como cuando presionas la barra espaciadora, tabulador, y ahí supongamos su dirección. O sea, para generar este espacio, este tabulador, cuando presionamos la tecla Tab, backslash T, que son los más usados. Backslash N y salto en línea, y backslash T, que es tabulador. Generalmente son los dos, los más usados. Otra duda, por favor. Otra duda, otra pregunta por ahí. ¿Todo claro? Día Roel, muy bien por tu participación, quedó claro, perfecto. Orellana, Ortiz, dudas, preguntas, lo demás. A ver. Ok, muchachos, entonces hasta ahí nos quedamos. Recuerden, por favor, y para que quede claro, esta práctica ya se habilita los días miércoles en la mañana. Para todos, por favor, las prácticas se habilitan el miércoles en la mañana para que ustedes vayan leyendo en la medida de lo posible de qué se trata esa guía, y se entrega un día antes, es decir, cierra el martes en la noche. Así es que, por favor, solamente un compañero que me pidió por esta vez cambiar esa fecha, pero a partir de ahora, por favor, ya sabemos, tenemos claro que las prácticas de laboratorio se apertura el miércoles en la mañana y se cierra el martes en la noche. Ya, martes en la noche. Tiene bastante días, pero no esperen, último momento para poder desarrollarla. Cualquier duda, cualquier consulta, tienen al grupo de WhatsApp. Si por ahí tienen alguna dificultad, me avisan, de repente podemos crear una reunión, una media hora, para poder ayudarlos en algún tema en particular, y de esa manera no haya dificultades.
¿Ya? Ok. ¿Todo claro entonces? ¿Algún comentario adicional, por favor? Ok, muchachos. Entonces ahí nos quedamos. Nos vemos la próxima clase. Ah, tía Roel llegó tarde. Así es. A ver, vamos a ver acá. Ah, perfecto. El Nacho no vino, ¿no? Castillo. Ah, también tarde. No vino Menacho. Ya, lo demás llegaron tarde. A ver, veamos acá, creo que hay unas preguntas. Dice, ¿se va a hacer lo del cambio de la semana 4? Claro que sí, de todas maneras. Recuerden, por favor, la próxima semana es su práctica calificada. Todas las prácticas de todas las semanas se lleva a cabo. ¿Está bien? Ya, obviamente de la semana 4 tienes ahí. Se va a hacer lo del cambio de la semana 4. Claro, Kibio. Semana 4, así es. En la semana 4 es la semana que nos encontramos. Son dos enunciados, son dos prácticas. Ya la uno ya la hice ya. En base a eso pueden desarrollar la práctica 2, que corresponde a la semana 4. Ok, listo muchachos, cuídense, nos vemos.